Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al Comité GSC correspondiente al 6 de marzo de 2020, calendario económico. Iniciamos con cifras de ayer en Colombia, inflación en línea con lo que dice el mercado, un poco por encima frente a lo que esperábamos nosotros, 3.72%. Inflación 12 meses viene desde el 3.62. Nosotros esperábamos que subiera hacia niveles del 3.66. El mercado sí estaba en estos niveles. Con respecto a otros indicadores dados a conocer ya en esta madrugada, indicadores líderes en Japón cayeron de 91.6 a 93. Ahora hacemos la gráfica para que sensibilicen cómo viene la dinámica en la cuarta mayor economía del mundo. Con respecto a la balanza comercial en los Estados Unidos, hoy espera el mercado algo de moderación. Órdenes de fábricas en Alemania se contrajeron solamente 1.4%, venían contrayéndose a niveles del 5%, así que fue una buena noticia, aunque estas son cifras del mes de enero, veremos qué pasa en febrero, marzo, abril. Recuerden todo este tema del coronavirus, donde nosotros hacemos énfasis que si bien es cierto es un tema problemático de salud pública y que afecta la dinámica en términos generales, en este momento lo que está generando mayor peso desde el lado económico son las medidas restrictivas y administrativas que se han adoptado primero en China y ahora que estamos viendo en otros países como Corea del Sur. Así que acá hay una encrucijada importante para los gobiernos, ver si pueden hacer un balance entre lo que es el lado económico y el lado del control de la expansión del contagio de este coronavirus, o si no, simplemente como lo hizo China en su momento, priorizar el tema de la contención sobre cualquier tema económico y así de esta manera pues generar un mayor impacto que no se tenía anticipado. Veremos más adelante cómo viene la evolución en pues de los contagios y de las medidas que se han venido adoptando. Con respecto al día de hoy, importante jornada en los Estados Unidos por la publicación de los datos de empleo, es tal vez el dato que ha dominado en los últimos 2 años o 3 años las publicaciones de reportes económicos en este país. Sin embargo, al igual que ha venido ocurriendo ya durante 2 semanas, pues los reportes económicos parecen no ser muy relevantes y lo más importante para la toma de decisiones ha sido el tema del coronavirus. Para que se hagan una idea, este es el indicador de índice de indicadores líderes en Japón, claramente tendencia bajista desde mediados de 2018. Uno hace un comparativo frente a lo que ocurrió en la historia y se da cuenta que solamente ha estado tan bajo en plena crisis 2009-2008. Es una de esas razones de motivo de preocupación estructural que venía generando Japón, pero ahora con este tema obviamente el coronavirus se puede estar intensificando. La volatilidad en los mercados continúa siendo muy alta. El índice VIX, que es uno de esos como parámetros que tenemos nosotros, nos permite ver que estamos en máximos de volatilidades, básicamente también desde el peor momento de la crisis en los Estados Unidos, ni siquiera en los periodos de cierre 2018 que alcanzó el VIX niveles de 30, ni lo que fue la crisis europea año 2011, llegó a alcanzar un nivel tan alto de volatilidad del mercado accionario, 48 en nivel del VIX. Solamente, por supuesto, tendremos que irnos hasta la época de la gran crisis 2008-2009 y estos niveles de volatilidad nos explican por qué pues tenemos todavía nuestra advertencia ya desde hace 2 semanas de tener mucho cuidado con el tema accionario. Esta semana en algún momento nos dio algo de expectativa favorable, esperamos que ninguno de los que nos siguen en este comité haya tomado la idea o la decisión de ingresar al mercado accionario. Esperamos nosotros más bien mantenernos todavía un poco cautelosos y como mencionábamos a comienzo de semana, cualquier repunte debería haber sido tomado con la estrategia de reducir exposición, es decir, aprovechar la oportunidad para reducir y no para incrementar. Con respecto a cómo vienen los mercados accionarios, pues bueno, el día de ayer, nuevo descenso de más del 3% del Standard & Poor's 500. Hoy futuros caen 2% adicional, es decir, nos van a llevar a los mínimos de la semana. De todas maneras, ya aquí empezamos a ver algunos analistas, como en Sequoia Capital, diciendo que esto tal vez no va a ser una corrección de mercado, correcciones son reducciones del 10% del índice, sino puede entrar en un escenario de mercado bajista, una corrección de más del 20%. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese 20% frente al cierre de ayer, que fue 3.030 puntos en el Standard & Poor's? Son 300 puntos básicos más.
es decir, que lleguemos a los 2.700. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Como mencionamos nosotros, parece que está influenciando más las medidas administrativas que de por sí la expansión de este coronavirus. Recuerden que desde el lado de la mortalidad no es comparable a ninguna de esas pestes históricas que todos están haciendo como análisis o remembranzas, pero sí es un tema de una influenza, una gripa, digamos que un poco más seria, y aquí hay que poner el énfasis en esta parte. En el mundo reportan nuevamente problemas de suministro de las máscaras y como han mencionado en diferentes medios, las máscaras no son desde este punto de vista la garantía para contener la transmisión, sino el tema del lavado de manos es digamos que la barrera número uno, y no llevarse o utilizar las manos ni llevarlas a la cara, boca, nariz, ni ojos, que son las fuentes pues, por donde ingresa al cuerpo. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo en otros frentes, ayer finalmente Elizabeth Warren confirmó que se hacía a un lado en la carrera por la candidatura del Partido Demócrata, y quedamos, recuerden, con dos nombres: el señor Bernie Sanders, que ya en la anterior oportunidad, digamos que fue el opositor a Hillary Clinton, finalmente perdió con ella, y el otro es Joe Biden, quien es el abanderado de los moderados dentro del Partido Demócrata. Sanders es la parte como más radical de ese partido, así que veremos cómo continúa evolucionando en los próximos martes, que son como los días en que se hacen estas elecciones de primarias del Partido Demócrata. En el mundo tenemos cerca de 100.000 infectados oficialmente confirmados, pero ayer nos llamaba la atención un indicador: en los Estados Unidos se lo han hecho 400 o 500 pruebas y tienen 127 infectados confirmados, mientras que en Corea del Sur, que tienen 6.000 o más, hacen confirmaciones de 10.000 casos por día, es decir, hacen pruebas para 10.000 personas. Entonces dicen que en Estados Unidos todavía está muy lejos de llegar a una cifra razonable de cómo viene el tema del contagio. Y esto pues obviamente rivaliza frente a esas declaraciones del presidente Trump de el viernes hace una semana aproximadamente, donde decía que todo estaba perfecto y que tenían personas al mando, y que había encargado al vicepresidente Pence en este frente. En China, 80.552 casos. Entre ayer y hoy en China solo subieron 100 o 120 casos aproximadamente. Y decimos solo porque ya en Alemania, Francia, Italia, si empezamos a sumar, el incremento de casos supera en 10 veces esto que está ocurriendo en China. Así que ya la transmisión no se tiene tanto en el tema de China, sino en otros países, y Starbucks nos lo está diciendo. Nuestras operaciones en China se están normalizando, pero tenemos problemas en Corea del Sur, Japón, Italia. Así que este es el tema que venimos advirtiendo, que ya pues el foco no nos interesa estar tanto en Asia, sino el foco parece que está pasando más que todo al tema europeo, y es donde estamos viendo como los mayores impactos. Como mencionábamos, Corea del Sur, 6.600 casos, 6.593 confirmados, pero pues la prensa también nos dice que ellos sí están haciendo la labor de hacer pruebas continuamente en las personas. Irán es un tema difícil. Ayer tenía menos de 3.000, hoy tiene 4.700, así que este es uno de los focos de infección en Oriente Medio. Y en Italia, 3.858. Alemania, que ayer tenía 340, hoy tiene 534. Francia subió a 423, ayer tenía menos de 300. Japón sí ha sido como uno de los más moderados, sube como de 320 a 348. Entonces, como mencionábamos, esto también nos confirma que la velocidad de contagio está ya moderándose en Asia y está acelerándose en Europa, y veremos cómo viene el tema de América, donde América Latina está reportando los casos. Ecuador es el país donde hay más casos confirmados, 13 o 14 casos. El resto de países tiene 5 o 3, y estamos a la espera de lo que ocurra en Colombia. Con respecto pues a los Estados Unidos, no nos han hecho la actualización en Bloomberg. Teníamos todavía las cifras de ayer: 126 casos confirmados, 11 muertes. Sin embargo, ya estamos viendo una noticia donde hay 12 muertes confirmadas en los Estados Unidos. Mientras tanto, el Senado aprobó un plan de la Cámara del día de ayer de un presupuesto de 8.3 billones de dólares para hacerle frente al tema del coronavirus o COVID-19, como se ha denominado en este. Mientras tanto, en monedas, bueno, en acciones ya mencionamos tendencia bajista, por lo menos en el arranque, altos niveles de volatilidad, y reiteramos nuestra recomendación: mucho cuidado, mucha cautela, no a tomar en este momento las subidas de mercado para incrementar exposición, sino para reducirla. Y con respecto al tema de monedas, el dólar
está marcando nuevos mínimos frente a las monedas reserva. El yen japonés se ha fortalecido mucho, continúa con esta tendencia, el franco suizo también, y esto nos ha llevado a que el dólar frente a las monedas reserva caiga. Pero el dólar frente a las monedas de América Latina se está fortaleciendo. América Latina entonces tiene el doble impacto, pierde frente al dólar, y si el dólar pierde frente a las otras monedas, entonces está perdiendo aún más aceleradamente frente al euro, libra esterlina, yen japonés, etcétera, etcétera. Acá hay un tema adicional que está pesando para Brasil, o que podría pesar para Brasil, y es uno de los temas que nosotros mencionamos desde el lado administrativo. Exportaciones de alimentos de Brasil a China, de acuerdo a los expertos en la materia, se van a afectar al cierre del mes de marzo. Hay congestión en puertos asiáticos, entonces las embarcaciones están allá congestionadas, digamos que hay un trancón allá en esos puertos, y también los containers. Y dicen que debido a esta falta de containers en América Latina va a haber problemas de exportaciones para finales de marzo. No porque tengamos el contagio, sino porque los mercados a donde llevamos los productos pues tienen un tema de congestión y no hay disponibilidad de transporte para llevar nuestros productos. Y en tema de petróleo tampoco tenemos buenas noticias. Los rusos siguen oponiéndose al recorte de 1.5 millones de barriles. La OPEP le advirtió a Rusia que si ellos no se acogen, pues entonces que no va a haber ningún tipo de recorte y que van a reversar los pasados recortes. Así que los precios del petróleo el día de hoy tenemos nuevos mínimos para el año. Hace algunos minutos era 44,15 para el WTI, ya estamos en 43,80. Hace algunos minutos estábamos en 47,85 en el Brent, estaba en 47,60. Así que estos son nuevos mínimos de cotización para el año, y esto afecta obviamente a los países exportadores de este tipo de materias, y esta amenaza de la OPEP a Rusia no parece ser, digamos, válida, digamos, o temerosa para los rusos, porque Rusia sabe que Arabia Saudita, Irán y todos estos países tienen una mayor dependencia del petróleo que lo que ellos tienen. Así que esto es interesante ver cómo estas amenazas continúan o pues no son desde el punto de vista de negociación en apariencia algo o una carta que de verdad se pueda jugar la OPEP en contra de Rusia. Y el oro, que había durante las jornadas de la semana pasada y comienzos de esta había descendido porque parecía que no había otro activo para liquidar, para hacer frente a las demandas que le hacían a los inversionistas, a los gestores de los fondos, pues nuevamente está subiendo en valor, se está acercando a máximos de los últimos 7 años, $1,690 la onza Troy, lo cual pues nos muestra cómo continúa el mercado buscando refugio que ha encontrado en apariencia en los tesoros de los Estados Unidos, nueva tasa mínima de descuento en este mercado, para los tesoros a 10 años, 0.75, tuvimos hace algunos momentos, ya han reportado incluso tasas de 0.70 en este mercado, mientras que los bonos alemanes, menos 0.73 en tasas de descuento, así que continuamos viendo cómo se está generando esta burbuja del mercado de renta fija, pero está incontenida porque no hay más o las personas no quieren invertir en otros mercados mientras tenemos este riesgo que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, el tema del COVID-19. Algunas entidades ya dicen, mire, en las cajas de los bancos, o sea, en liquidez en los bancos en Estados Unidos hay 1.8 trillones de dólares y no se están desembolsando créditos. Así que tenemos un problema con el canal de transmisión de la política monetaria. Y esta es una de las principales preocupaciones porque por más que haga el Banco Central, pues las cosas están congeladas. Así que son los gobiernos los que en teoría tienen que entrar a garantizar o a dar confianza a los inversionistas. De hecho, algunos traders en Asia reportaron faltantes de liquidez en su mercado, es decir, a pesar de que los grandes participantes tienen recursos, no lo están irrigando al mercado. Y este es uno de los temas que generó en el 2008 grandes desajustes en los mercados financieros y caídas en los precios de los activos. Así que hoy las cosas parecen que están muy tensionantes. La Reserva Federal se va a reunir el 18. Recuerden la advertencia de James Bullard que decía no piensen que vamos a hacer un recorte de 50 básicos, pues los traders no le están haciendo caso a esas declaraciones del presidente de la Fed de San Luis del día de ayer. Hoy nuevamente va a hacer declaraciones, pero probablemente pues tengamos este mismo tipo de confrontación entre la Fed, que trata de ver los números duros, y el mercado que está más en el corto plazo con los temores del COVID-19. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, parece que el cierre de la semana no es muy positivo en las primeras horas. Caen las acciones, el dólar pierde frente a monedas reservas, pero se valoriza frente a monedas de América Latina. Petróleo, nuevos mínimos porque los rusos no están haciéndole caso a sus socios de la OPEP. Y en temas de renta fija, nuevos mínimos históricos en tasas de descuento.
Gracias, Daniel. Por el lado de las noticias, como mencionábamos en el comité, en el principio, el DANE informó que la inflación mensual en Colombia durante febrero fue 0.67%, una cifra superior al 0.66% que esperábamos en Global Securities y 10 puntos básicos por encima de la cifra registrada en febrero de 2019. Así, la inflación anual se ubicó en 3.72%, cuando para febrero de 2019 la cifra fue de 3.01%. Las divisiones del gasto que explican el incremento fueron educación, que incrementó 4.78%, algo usual durante el mes de febrero, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 0.93%. Los componentes que más influyeron en cuanto a puntos básicos fueron educación con 21 puntos básicos, alojamiento, agua, electricidad y gas, que contribuyó 16 puntos básicos, y alimentos y bebidas no alcohólicas con 14 puntos básicos. La inflación sin alimentos mensual en febrero fue de 0.62% y la anual llegó hasta 3.34%. Ahora los dejamos con Daniela para el informe del mercado accionario. Gracias, Sharon. En la última sesión, el índice Colcap mantuvo el comportamiento lateral, no presentó muchas variaciones durante la jornada con respecto al cierre anterior. Se negociaron cerca de 133.000 millones, la especie con el mayor volumen de negociación por segunda jornada consecutiva fue Preferencial Bancolombia con cerca de 33.000 millones negociados. La más valorizada fue nuevamente CLH con 5.42% y la que registró mayores desvalorizaciones fue Avianca con un menos 2.67%, en línea con el comportamiento del sector de aerolíneas en el mundo. Para la jornada de hoy, como explicaba Daniel, mientras continúa este nerviosismo en los mercados internacionales, esperamos que se continúe con esta tendencia bajista, respetando este nivel de los 1.500 puntos. Por el lado de las recomendaciones, las estrategias el día de ayer perdieron valor. Preferencial de vivienda cerró por debajo de nuestro nivel de stop loss de 41.300, con una pérdida cercana al 10% de nuestra estrategia enviada el 23 de enero de este año. Mantenemos nuestra recomendación neutral en el corto plazo sobre las especies ante este entorno de volatilidad de los mercados y, como le explicaba Daniel, aprovechar los repuntes del mercado para reducir exposición. Por el lado de vista técnico, tenemos la acción de preferencial de vivienda, que como hablábamos ahorita, cerró por debajo de los 41.000 pesos, debajo de nuestro nivel de stop loss, y el indicador técnico marcó el cambio de tendencia a la baja. Esto da el nerviosismo de los mercados, no esperamos mayores recuperaciones en el corto plazo y esperamos mantenga este comportamiento lateral durante la jornada. A pesar de que los resultados fueron positivos, con un crecimiento de la cartera de 11% anual, jalonada por el segmento de consumo y el avance de las ventas por plataformas digitales. Las provisiones fueron finalizadas en el 2019 de Electricaribe y Caso Ruta del Sol 2, y lo único a monitorear para el 2020 sería la cobertura para el operador de sistema de transporte masivo. Por otro lado, tenemos la acción de Canacol, que ha sido de las pocas especies que no han mostrado mucha sensibilidad ante estos comportamientos negativos del mercado. En la jornada anterior, el precio cruzó el nivel de entrada según el técnico. Dado que se mantenga este comportamiento de la especie, podríamos estar observando un cambio de tendencia al alza. Esperamos los resultados del cuarto trimestre del 2019 sean positivos ante un incremento significativo en sus ventas, dado el aumento de su producción por la capacidad adicional adquirida del gasoducto de Promigas. Esto es todo por las noticias del mercado accionario. Los dejamos con Daniel con dólar. Bueno, gracias, Daniela. Entonces recordamos los niveles dados por Daniela: 1540, 1500, nivel de referencia de soporte para el Colcap. Lo bueno de las últimas dos jornadas es que no ha seguido la tendencia internacional, eventualmente por lo que venimos resaltando desde hace varios meses. Las acciones en Colombia están en precios relativamente bajos, pero esto no quiere decir que nos podamos aislar completamente de esa tendencia internacional. Entonces, en momentos álgidos, la recomendación es por lo menos ser cautelosos. Mientras tanto, en temas de dólar, el día de hoy, nuevamente
tendencia al alza, rompe los máximos históricos, 3.555 eran, en este momento estamos alcanzando de 3.582 y estuvimos muy cerca del 3.600, por lo tanto tendencia claramente al alza que se ha venido marcando sobre todo pues desde el cierre del mes de enero de este año cuando alcanzamos cotizaciones de los 3.370, es decir, ya vamos casi 250 pesos por encima de ese nivel. Para el día de hoy, muy difícil establecer niveles de negociación con esos niveles, obviamente, de volatilidad que estamos registrando. 3.600 sería un nivel psicológico, simplemente porque está cerca a lo que ellos llaman una figura interesante. Sin embargo, esa figura tal vez era un poco más fuerte cuando hablábamos del 3.500 como nivel de referencia o el 55 como nivel previo. Así que es difícil establecer hacia este momento un nuevo nivel hacia el alza. Desde el lado de los soportes nos quedan como evidencia el anterior máximo histórico ahora, 3.555, y además pues que el día de hoy abrimos con un gap, con un hueco entre lo que había sido ese máximo y el mínimo de la jornada que fue o ha sido hasta el momento de 3.577, es decir, tenemos una apertura de cerca de 22 pesos que en este momento nos puede empezar a servir como nivel de barrera a la baja en caso de que continúe incrementándose la versión al riesgo internacional. Los parámetros que mencionábamos hace un tiempo era cuidado si el WTI caía, bueno, y el Brent caía de los $50, efectivamente lo estamos viendo hoy y obviamente esos parámetros nos están corroborando que eso estaría asociado con nuevos máximos de negociación para el tema del dólar. No hay que ser, digamos, un genio para digamos, establecer este tipo de relación, pero sí había que tener la precaución previamente de que esto podría ocurrir. Así que hacia el alza no hay en este momento un nivel de referencia, sobre todo porque no está ocurriendo con movimientos ordenados, sino son explosiones constantes en la dinámica del dólar en Colombia. Entonces, para el alza, difícil de establecer, esperamos este 3.600 se mantenga solo por el día de hoy, no podemos decir que la próxima semana, como esperábamos previamente, haya retroceso, pues estamos viendo un creciente nivel de nerviosismo afuera. Y hacia la baja, entonces, para hoy, el mínimo 3.577 y el siguiente nivel sería el cierre del gap con los máximos previos 3.555 como posibles niveles de soporte para la jornada. Entonces hacia arriba 3.600 puede ser algo más, hacia abajo 77, 3.577, 3.555. Eso es todo por ahora. Acaba de ser publicado en los Estados Unidos las cifras de empleo. Como mencionábamos previamente, estos indicadores probablemente no sean tenidos muy en cuenta por los inversionistas que el día de hoy están más enfocados en lo que es el tema del coronavirus. De todas maneras, los vamos a compartir con ustedes. Generación de empleo en Estados Unidos de 273,000 puestos de trabajo en el mes de febrero, muy fuerte, todavía no se nota tema de falta de contratación por temores del coronavirus, de hecho se está acelerando muy por encima entonces el nivel de generación, sorpresa de casi 100,000 puestos de trabajo más de lo que el mercado había estado anticipando, tasa de desempleo desciende del 3.6 al 3.5%, lo único que no es tan positivo es que la remuneración salarial no se aceleró, sino se moderó del 3.1 al 3%, y esto de alguna manera es una de las justificaciones que se pensaba previamente para que la Fed no fuera tan agresiva cuando incrementaba la tasa de interés, y es que no había presiones inflacionarias desde el lado salarial. Entonces las noticias de dinámica del mercado laboral muy positivas, eventualmente sirva para, digamos, frenar transitoriamente la tendencia bajista del mercado de renta fija internacional, pero como mencionábamos, en este momento está siendo más importante el COVID-19 que los mismos indicadores económicos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos nuestras recomendaciones estratégicas en títulos de deuda corporativa, títulos en corto plazo indexados a la IBR con opción de diversificación en tasa fija e IPC y títulos en mediano plazo entre 2 y 5 años en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo desvalorizaciones en los títulos indexados a la IPC a 1, 3 y 5 años y los títulos indexados a la IBR continúan viéndose atractivos a un año. En la jornada anterior
Tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron, cerrando al 4.89 y 5.57 respectivamente, contrario a los movimientos de los tesoros. La curva tasa fija se desvalorizó en promedio 8.72 puntos básicos y por su lado, dada la mayor expectativa de inflación, la curva TES VR se valorizó 2.53 puntos básicos aproximadamente. Deuda corporativa se operaron cerca de 9.000 millones a través del sistema transaccional y 649.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20 y del 21. En la jornada de ayer, La Nación colocó una nueva referencia de TES VR del 29 como parte de su programa de colocaciones de deuda pública. Colocó 204.000 millones en TES VR de abril 18 de 2029. La colocación equivale a 749 millones de unidades de VR. Se recibieron ofertas por 591.000 millones, qué pena, es decir, 3.48 veces el monto convocado, por lo que se realizó una sobreadjudicación de 125.000 millones, equivalente al 20% del monto inicialmente subastado de 170.000 millones. La tasa de corte de la subasta fue 2.1% y su cupón se estableció en 2.25%, siendo el más bajo históricamente para los títulos de deuda pública emitidos en VR. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Los esperamos el lunes en una nueva emisión en nuestro nuevo horario a las 7:45 de la mañana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y gracias.